Hola, hoy mediante un experimento de química vamos a ver cómo las fuerzas intermoleculares actúan en la molécula del agua. Estas fuerzas de atracción que existen en el agua hacen que las moléculas que conforman esta sustancia estén muy juntas. Esto hace que la superficie del agua en estado líquido tengan una tensión y así hacen que se comporten como si fuera una membrana elástica. A diferencia del detergente, el otro líquido que vamos a utilizar, que tiene tensión superficial baja. Y vamos a ver cómo se relaciona esta diferencia. Primero vamos a hablar sobre el agua y las fuerzas intermoleculares que actúan en ella. En el caso del agua, las fuerzas intermoleculares actuantes son las de puente de hidrógeno. ¿Pero qué es una fuerza intermolecular? Una fuerza intermolecular es fuerza de atracción entre dos moléculas que componen una sustancia, dos o más moléculas que componen una sustancia. Hay diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Si se clasifican, o lo podemos clasificarla dependiendo si son polares o no polares. ¿Qué quiere decir esto? Una molécula polar es una molécula formada por átomos con diferentes electronegatividades. Esto quiere decir que vamos a tener un átomo muy electronegativo y otro que no tiene electronegatividad. Entonces queda la molécula con una pequeña carga, ya sea positiva o pequeña carga negativa. En el caso de las fuerzas intermoleculares no polares existen las de Van der Waals, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y los puentes de hidrógeno. Y las fuerzas moleculares no polares son las fuerzas de dispersiones de London. A nosotros nos interesan los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son fuerzas de atracción entre moléculas de un átomo muy electronegativo con un átomo no electronegativo. En el caso de los puentes de hidrógeno se forman con moléculas especiales. Van a ser de átomos de hidrógeno unidos a oxígenos o unidos a flúor e hidrógeno con átomos de nitrógeno. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, es decir, tiene una capacidad muy grande de atracción de electrones. Y el hidrógeno, que es un elemento muy, no es muy electronegativo. Ahora bien, cuando se juntan una molécula con otra molécula, cuando se acercan, el oxígeno de una de las moléculas va a acercarse a un hidrógeno de la otra molécula. Por esa diferencia que hay de cargas, el oxígeno cargado negativamente se va a acercar al hidrógeno de la otra molécula cargado positivamente. Y así se forma el enlace que nosotros llamamos puente de hidrógeno y que le da las capacidades especiales a la molécula del agua. En nuestro experimento hablamos también de las diferencias de tensión superficial entre líquidos. Esta diferencia entre tensión superficial entre líquidos se puede ver también por el efecto Marangoni. ¿Qué dice este efecto? ¿O qué dice la teoría sobre este efecto? Cuando se encuentran dos líquidos, uno con mayor tensión superficial y otro con menor tensión superficial, lo que tiene que hacer el de menor tensión superficial es fluir hacia el de mayor tensión superficial. ¿Cómo aplicaremos esto? Bueno, nosotros vamos a usar para hacer el experimento estos materiales. Vamos a usar un recipiente con agua, un barquito de papel y detergente. Cuando nosotros coloquemos el barco sobre la superficie del agua, la tensión que tienen entre las moléculas y esta atracción que nosotros hablamos de las fuerzas intermoleculares van a hacer que el barco no se mueva. Si nosotros observamos un pequeño movimiento, es un movimiento generado por mi mano hasta que se quede totalmente establecido en un punto, pero no se va a deslizar como si el barco fuera manejado, o sea, como si nos imagináramos una persona sobre una lancha, no se va a mover así. Ahora bien, cuando nosotros agreguemos el detergente, el barco sí se va a deslizar como nosotros vemos un barco en alta mar o como nosotros imaginamos que un barco se mueve en alta mar o en algún afluente de agua. Entonces, esto se da por el efecto que nosotros acabamos de nombrar. Cuando nosotros agregamos el detergente que tiene menor tensión superficial al barquito, va a hacer que este se mueva sobre el agua porque en realidad lo que se está moviendo es el detergente está fluyendo de un lugar donde hay menor tensión superficial a un lugar donde hay mayor tensión superficial. Bueno, entonces como material vamos a utilizar un recipiente con agua, dos barquitos de papel y detergente. Bueno, vamos a agarrar los dos barquitos de papel, uno lo vamos a dejar sin nada y el otro le vamos a agregar en uno de los extremos un poquito de detergente. ¿Para qué? El detergente va a lograr que las fuerzas intermoleculares del agua disminuyan.
Y ahora vamos a proceder a ponerlos los dos juntos. Vamos a ver cómo el barquito que tiene detergente va a fluir sobre el líquido. Y ahí vemos la diferencia del movimiento. Bueno, esto fue nuestro experimento. Muchas gracias. Mis saludos.